Buen día a todos, y sean bienvenidos una vez más a Va de Retro, y esta vez les traigo un vídeo especial en la que les contaré un tema que ha sido centro de debate y rivalidad en las últimas 2 décadas, pero hasta la fecha sigue sin terminar. Así es, les contaré el verdadero origen de la guerra entre vampiros y hombres lobo. Empecemos de una vez con Retro Monsters. Vuelven los monstruos que te asustaban cuando eras chico. Llega Va de Retro, películas de culto que marcaron una época y que no puedes dejar de conocer. Cinematográficamente, el primer encuentro entre un vampiro y un hombre lobo se vio en la película Abbott y Costello contra los monstruos, en donde Larry Talbot, transformado en hombre lobo, se abalanzó hacia el conde Drácula. En un vídeo anterior, había aclarado una duda del por qué en las películas de Universal, el hombre lobo odiaba a Drácula. Para los que no vieron ese vídeo, aquí se los diré en resumen. En la novela El regreso del hombre lobo de 1998, Larry Talbot se había transformado en un vengador y le declaró la guerra al conde debido a que el vampiro supremo asesinó a Milicia, quien era la prometida de Larry después de los eventos de la casa de Drácula, por lo que Talbot decidió usar su licantropía para detener al conde. Respecto a Drácula y Larry Talbot, este duelo no es por rivalidad de razas o por especie sobrenatural, es más por motivos de venganza, la justicia y el amor contra el mal, pero lo podemos considerar como el primer encuentro oficial entre estas especies, en las que marcó los primeros cimientos. Más tarde, Universal recrearía esta rivalidad en la película de Van Helsing del 2004, en donde se dice que solo un hombre lobo de corazón puro podría matar al conde. En los años 60, llegaría desde el cine español, una película llamada La marca del hombre lobo, que dio inicio a una saga de 12 películas llamada Las criaturas del infierno, creadas por Paul Naschy, en la que narra las aventuras de Waldemar Daniski, un europeo aristocrático que enfrenta a toda clase de criaturas sobrenaturales, desde vampiros, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, e incluso a invasores extraterrestres, pero los vampiros serían los rivales más recurrentes del hombre lobo de Paul Naschy. Cabe mencionar que John Landis afirma que se inspiró en la serie de películas de Las criaturas del infierno, para escribir la historia de un hombre lobo americano en Londres. En los años 80, la serie animada Los verdaderos cazafantasmas, nos presentaron un interesante concepto en donde dos grupos de vampiros tenían esclavizado a un pueblo de campesinos y los mantenían encarcelados por el motivo de que eran hombres lobo. Más tarde, en los años 90 salieron los juegos de rol de sistema narrativo llamado Mundo de Tinieblas, que cuenta la historia de cómo seres sobrenaturales, como vampiros, hombres lobo, magos y otros seres sobrenaturales tienen una lucha entre sí desde hace siglos, aunque la historia de los juegos se enfocaría más en la guerra de vampiros contra licántropos. Fue tanto el éxito de estos juegos de rol que lanzaron múltiples novelas escritas por Nancy Collins y algunos videojuegos, que hasta la fecha, estos juegos de mesa tienen una base de fans de jugadores activos. Los juegos más importantes de Mundo Tinieblas son Vampiro la Masacrada, Hombre Lobo Apocalipsis, y Mago la Ascensión. Esta saga de juegos fueron bastante populares en los años 90, que incluso se siguen vendiendo hasta el día de hoy. Nancy Collins, quien habíamos mencionado anteriormente, en 1994 escribió una novela sin relación a los juegos de mesa, en la que nos cuenta cómo un vampiro y un hombre lobo terminan enamorados a pesar de que sus familias sobrenaturales tienen una perspectiva negativa, en base a que los hombres lobo y los vampiros son tan diferentes que han decidido mantenerse distanciadas debido al odio que se tienen, y por lo tanto la pareja de monstruos decide huir para formar su propia familia. Vaya, ahora entiendo por qué esta saga de películas recibieron muchas demandas por parte de Nancy Collins y la empresa White Wolf, que es la propietaria de Mundo de Tinieblas. Bueno, aquí podríamos añadir que Hollywood le dio fuerza al concepto de la guerra entre vampiros y licántropos, debido a que las películas adaptaron ese argumento y lo supieron manejar, ya que ganaron la aceptación del público y lograron tener mucho éxito, aunque esto es bueno, debido a que así los fans de Inframundo conocerán los orígenes de esta saga, y muchos de ellos podrían ser nuevos fans de Mundo de Tinieblas.
Considero que la rivalidad entre los seres de la oscuridad y los hijos de la luna, surgió debido al éxito que tuvieron las películas de Universal Studios, que generaron una enorme fiebre por estos seres, ya que muchas empresas de cine estuvieron motivadas por Universal, para crear historias inspiradas como las del Hombre Lobo, pero estereotipado como el que interpretó Lon Chaney, y en la viva imagen de un vampiro con el carácter elegante como el de Bela Lugosi, hicieron que la comunidad de seguidores de las películas clásicas de los monstruos de Universal, se dividieran para discutir quién era mejor, Drácula o el Hombre Lobo. En las películas de Paul Naschy, los enemigos más recurrentes del Hombre Lobo eran vampiros y vampiresas, que veían a los hombres lobo como seres inferiores. Aquí podremos ver también uno de los cimientos, que le dieron fuerza a la rivalidad de estos seres monstruosos dentro de la ficción. Así que, podríamos decir que esta rivalidad existe inicialmente con las películas españolas de Criaturas del Infierno y por los juegos de mesa de Mundo Tinieblas, que más tarde en los años 2000, Hollywood popularizó la enemistad en sagas de películas como Inframundo y en la literatura actual con los libros de Stephanie Meyer, y aunque en su época se veía como algo novedoso, con el tiempo se transformó en un cliché muy gastado, pero que de cierta forma impactó culturalmente en la que mucha gente de hoy en día sabe que los vampiros y los licántropos se odian a muerte. Son personajes que tienen muy poco en común y sobre todo en orígenes históricos, mitológicos y en la ficción, lo único en lo que son parecidos es en el modus operandi para transformar a sus víctimas en sus respectivos clanes, sobre todo los hombres lobo que trabajan en solitario, aunque esto depende mucho en la versión. En las películas de Universal los hombres lobo nunca trabajan juntos, a diferencia de Drácula que puede volver en vampiros a los demás con chupar su sangre, así como tenerlos bajo su control psíquico. Puede que el Hombre Lobo sea el eterno rival de Drácula, pero de seguro nunca olvidará al primero, aquella criatura verde hecha de distintos cuerpos humanos con una fuerza ilimitada y encarnado por Boris Karloff. Bueno, damas y caballeros, esto fue todo en Retro Monsters. Les deseo un feliz día. Si encontraron algún error en este vídeo, háganmelo saber en los comentarios, eso me ayudaría a mejorar mucho para este tipo de vídeos y entretenimiento para ustedes.